Paz y bien, hermanos. El día de hoy a mí me toca compartirles el tema de formación permanente para nuestra fraternidad local de San Roque. Yo soy la hermana Carolina Romo. El tema que vamos a ver hoy se basa en este libro llamado Los Santos en la Misericordia. Este libro fue publicado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización por motivo del Jubileo de la Misericordia del año 2015. El día de hoy vamos a ver el primer tema de este libro. Bueno, antes de ir con el primer tema, vamos a hablar acerca del título del libro. ¿Por qué se llama Los Santos en la Misericordia y no los Santos de la Misericordia? La expresión de la misericordia nos podría parecer más común o más tradicional, pero los autores quisieron llamarle Los Santos en la Misericordia porque los santos han vivido en la misericordia de Dios. Ellos se han reconocido pequeños, se han reconocido necesitados de Dios y han experimentado su misericordia. Por eso es que fueron misericordiosos después de haber vivido la misericordia, dejándose impregnar por la caridad de Dios. Tanto los santos como también nosotros a veces nos confrontamos con el mandamiento de Dios, con amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a nosotros mismos. No siempre lo podemos cumplir. A veces nos esforzamos mucho y no lo cumplimos del todo. A veces, desgraciadamente, no nos esforzamos tanto. Los santos, al igual que nosotros, algunas veces se vieron confrontados, se vieron tal vez hasta rebasados por este mandamiento. Sin embargo, ellos se dejaron llevar por la misericordia de Dios, se dejaron como caer en sus brazos y que Él los fuera guiando, que el Espíritu Santo fuera quien los llevara hacia la santidad. Por eso es que son nuestros ejemplos. Entonces, los santos se han dejado llevar por este amor de Dios, se han dejado llevar específicamente por el misterio de nuestro Señor Jesucristo, por su encarnación. Al encarnarse Jesús es nuestro Dios, pero también se vuelve nuestro prójimo. Dios nos ha amado tanto que ha decidido hacerse nuestro prójimo, hacerse hombre. Entonces, en Jesucristo, estos dos mandamientos se vuelven uno solo, porque Jesucristo es nuestro Dios y es nuestro prójimo. Entonces, al vivir con Jesús, que es nuestro amigo y nuestro maestro, podemos más fácilmente, se hace posible para nosotros poner en práctica este mandamiento. Si nosotros nos ponemos en manos de Jesús, que Él sea quien nos guíe, nos es más fácil cumplir con este mandamiento. Y por consiguiente, nos volveremos misericordiosos. Él se es el primer buen samaritano y nosotros lo estamos siguiendo, nos estamos dejando llevar por Él. Seremos también misericordiosos, seguiremos su ejemplo. La misericordia de Dios en los santos se muestra de diferentes formas. La caridad es muy creativa dentro de los santos. Todos son santos, todos son ejemplo de caridad, ejemplo de misericordia, pero no todos son iguales. Cada uno ha tenido sus diversos carismas, cada uno ha tenido algunas virtudes a las que ha podido desarrollar más, cada uno ha tenido obras a las cuales dedicarse. Sin embargo, algo que tienen en común todos los santos en la misericordia es que toda su historia, toda la persona de ellos, todo lo que hicieron, incluso los problemas que tuvieron, hasta lo más penoso que hayan tenido en su vida, todo está empapado de la misericordia de Dios. Eso es lo que ellos nos enseñan,
que la misericordia de Dios es un fuego que quema y purifica todo lo que toca. Entonces, ahora sí que lo único que tenemos que hacer es no negarnos a que actúe sobre nosotros, dejarnos llevar por este fuego de la misericordia, para que todo, nuestra persona, nuestras obras, incluso nuestros problemas, estén llenos de la misericordia de Dios. El primer tema de este libro se llama La alegría de anunciar la misericordia. En este tema vamos a basarnos en el ejemplo de Santa Faustina Kowalska. El día de hoy nos va a tocar conocer un poquito de cómo ella nos muestra la misericordia de Dios. Santa Faustina Kowalska vivió en Polonia, nació en el año 1905, falleció en el año 1938. Como todos nosotros ya la conocemos, ella fue la vidente del Señor de la Divina Misericordia. Por lo tanto, como la gran mística que fue, nos dejó muchísima pues información, muchísimas revelaciones acerca de la misericordia de Dios. Ella fue canonizada el 30 de abril del año 2000. Precisamente en su canonización, San Juan Pablo II nos mencionaba que era importante transmitir este mensaje de la misericordia al nuevo milenio, para que todos los hombres aprendan a conocer más y mejor el verdadero rostro de Dios que el verdadero rostro de los hermanos. Santa Faustina Kowalska nos dejó su diario escrito con lo que le ha transmitido el Señor. En este diario principalmente encontramos dos grandes enseñanzas, que es en lo que nos vamos a centrar en este tema. La primera es la necesidad de la misericordia y lo demás es reflejos de misericordia. El primer punto es la necesidad de la misericordia. En el diario se puede ver en diferentes zonas de este diario. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, no sé si alguno de ustedes ya lo haya hecho, pero a lo largo de las páginas del diario se ve una y otra vez el deseo que tiene nuestro Señor Jesucristo de que su misericordia sea conocida. Por ejemplo, en una ocasión, aquí tengo textual algo del diario, dice nuestro Señor: cuán doloroso me resulta que no confíen en mi bondad. Entonces, Dios aquí también nos comenta que los pecados de desconfianza son los que más lo hieren. Le dice a Santa Faustina que piense en el dolor que le daría a una madre que, amando muchísimo a sus hijos desprecian ese amor. Entonces, así y muchísimo más grande es el dolor que siente nuestro Señor cuando, amándonos tanto, nosotros despreciamos su amor, cuando desconfiamos de su amor, cuando no creemos que su amor sea más grande que todo. Y también nos dice que basta con presentarse con fe a los pies de uno de mis representantes y confesarle la propia miseria, y el milagro de la divina misericordia se manifestará en toda su plenitud. En esta parte del diario, lo que escribe Santa Faustina es que el Señor menciona que para tener el milagro de la misericordia no es necesario viajar a tierras lejanas, no es necesario hacer actos muy complicados, sino lo único que se necesita es fe y acudir a uno de sus representantes a confesarle la propia miseria. ¿Qué es esto? Pues no es más que el sacramento de la reconciliación. Entonces, en este sacramento nosotros tenemos el gran regalo de que podemos estar tan de cerca a la divina misericordia. Cada vez que nosotros nos vamos a confesar, tenemos toda la plenitud de la divina misericordia. Dios, pues ustedes saben, no nos perdona. El chiste es que nosotros queramos ser perdonados.
Pero en Dios, tanto la justicia como la misericordia son su misma esencia. Dios es justicia, Dios es misericordia. En Dios no hay partes, entonces Dios no se puede dividir, no es de que una parte de Dios sea justa, otra parte de Dios sea misericordiosa, sino que en Él es lo mismo. Dios no puede hacer ningún acto justo que no sea misericordioso, ni ningún acto misericordioso que no sea justo. Por eso siempre Dios tiene perfecta justicia y todo lo hace con misericordia. Por otro lado, tenemos que Dios a través de la historia nos ha estado invitando continuamente a su misericordia, con las palabras y los gestos de todos sus santos. Todos los santos han sido una invitación de Dios a acercarnos a su misericordia. Entonces, en esto también se puede ver que Dios tiene una urgencia, podríamos decir, porque su misericordia sea conocida, porque sea aceptada, porque sea amada. Entonces no queda más que en nuestra decisión, que no permanezcamos en la mentira, que no permanezcamos en el mal, sino que nos dejemos ser abrazados por Dios. Simplemente con que nosotros no queramos permanecer en el mal, ya Dios nos toma y nos abraza porque es su ferviente deseo, el gran deseo que Él tiene de que aceptemos su amor, aceptemos su misericordia. La segunda parte del tema de este que nos estamos basando en la vida de Santa Faustina se llama Reflejos de la Misericordia. Esto se refiere a que nosotros, como los santos han sido, nos volvamos precisamente imagen, verdadera imagen de Dios y de su misericordia. Santa Faustina siempre le pedía a Dios la gracia de convertirse ella misma en toda misericordiosa. De hecho, les voy a leer un texto de Santa Faustina, una oración que ella le hace a nuestro Señor. Dice: Oh Señor, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Ayúdame, oh Señor, a hacer que mis ojos sean misericordiosos, de tal modo que yo no los alimente nunca con sospechas, y no juzgue sobre la base de apariencias exteriores, sino que sepa darme cuenta de lo que hay de bello en el alma de mi prójimo y le sea de ayuda. Ayúdame, oh Señor, a hacer que mis oídos sean misericordiosos, que me incline sobre la necesidad de mi prójimo, que mis orejas no sean indiferentes a los dolores y gemidos de mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a hacer que mi lengua sea misericordiosa y no hable jamás en perjuicio del prójimo, sino que tenga para todos una palabra reconfortante y de perdón. Ayúdame, oh Señor, a hacer que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas acciones, de modo que yo haga únicamente el bien al prójimo y me encargue de las labores más pesadas y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a hacer que mis pies sean misericordiosos, de tal forma que yo acuda siempre en ayuda del prójimo, venciendo mis dolencias y mi cansancio. Que mi verdadero descanso sea la disponibilidad hacia el prójimo. Ayúdame, oh Señor, a hacer que mi corazón sea misericordioso, de manera que participe en todos los sufrimientos del prójimo, que me comporte de manera sincera también con aquellos que abusan de mi bondad, que yo me refugiaré en la misericordiosísimo corazón de Jesús. No hablaré de mis sufrimientos. Alberga en mí tu misericordia, oh mi Señor. Y a esta oración de Santa Faustina, nuestro Señor le da una respuesta que es: Hija mía, deseo que tu corazón sea moldeado según mi corazón misericordioso. Tienes que ser totalmente empapada por mi misericordia. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de Santa Faustina,
que es entregarse completamente a Dios, entregarse a moldearse a su imagen, ese deseo de querer ser perfecta y querer ser santa como Dios. En conclusión, hermanos, del tema de hoy, que se llama la alegría de anunciar la misericordia, nos llevamos que tenemos que aceptar, que tenemos que darnos cuenta de la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios y que tenemos que volvernos un reflejo, tenemos que volvernos alguien que anuncie esta misericordia de Dios, experimentarla y entonces ser misericordiosos. Esto es lo que nos ha enseñado el día de hoy, esta santa de la misericordia, perdón, en la misericordia, que es Santa Faustina. Entonces roguemos a Dios por intercesión de Santa Faustina para que nos reconozcamos necesitados de la divina misericordia y seamos dóciles para dejarnos moldear a su imagen. Quiero terminar con la oración muy franciscana hacia el Cristo de San Damián. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Espero que esto nos sirva a todos para nuestro crecimiento espiritual. Saludos. Paz y bien.